el saludo de hoy del tablón quiero mencionar un poco el tema de la importancia de lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, digamos que hoy, y por eso los motivo a que hagan las tareas, a que hagan los ejercicios, a que se motiven a preguntar, a que se motiven a participar. Ya ahí veo cada vez más preguntas y más interacción. Quiero ver mucha más interacción. Voy a tratar de responder la más cantidad que pueda, pero pues la idea es que también otros me ayuden a responder cuando vean que pueden aportar ahí en la cosa. Lo otro es que se motiven a hacer las tareas y los ejercicios. Realmente una de las cosas que yo llevo desde hace muchos años tratando de cambiar en mi estilo de enseñanza es pasar de lo que es el saber, lo que más llamamos saber, que realmente es conocer, a saber hacer. Eso hay un salto cuántico. Y todos los ejercicios que están plasmados y la forma en cómo están hechas tiene de alguna manera un rigor cognitivo que yo he venido trabajando. Yo el tema cognitivo lo trabajo muchísimo desde la perspectiva de cómo enseñar mejor y cómo lograr que mis estudiantes logren captar más aún lo que yo tengo. Y el gran reto, que esta semana leí un artículo supremamente interesante al respecto, el gran reto es que nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de memoria, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es la que usamos para interactuar y para recibir todos los estímulos externos. Y después eso lo pasamos a la memoria a largo plazo. Es un proceso muy costoso cognitivamente y muchas veces no se hace bien. Y es por esa razón que se nos olvida tan rápidamente lo que vemos en una clase o en una conferencia o cuando vemos una película y el otro día ni siquiera nos acordamos de la película y 8 días después vemos la película y dice, oye, esa película me parece que la vi, pero no me acuerdo de nada. Porque es que esa memoria de corto plazo es muy débil y tiene una evolución bien bonita. Esta semana veía yo un artículo en donde hacen un experimento con chimpancés y resulta que nosotros por la generación del lenguaje para poder desarrollar el lenguaje tuvimos que sacrificar esa conexión entre la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo. De hecho, tienen mejor memoria de largo plazo, o sea, llevan más rápido a la memoria de largo plazo los chimpancés que nosotros los humanos. Y mostrar un experimento interesante. Entonces, por esa razón es muy importante repasar los videos, volverlos a ver porque hay muchos conceptos detrás. Eso está hecho con demasiados conceptos detrás acumulados, pero que los doy de una manera resumida y práctica. Hacer los ejercicios prácticos, practicar los videos y las lecturas que les dejo, todas tienen una relación con respecto a lo que estamos trabajando y estamos practicando. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque yo debo hacerlo y hacerlo periódicamente. Traten de hacerlo, que si sea 10, 15, 20 minutos en todos los días de la semana, traten de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el cerebro es lento para pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y ese es el reto final de la educación. El reto final de la educación es ese. ¿Cómo logro yo que mi estudiante pase a la memoria a largo plazo? Porque si se le queda en la memoria a corto plazo, se perdió, como diríamos coloquialmente nosotros, esa plática. Muy bien, entonces vamos a arrancar hoy el pensamiento computacional, los 4 pilares del pensamiento computacional y vamos a meternos ya en la generación de estas soluciones informáticas más o menos, ya que estamos calienticos, ya estamos tonificados, ya tenemos los músculos tonificados, ya estamos metidos en la cosa, ya le cogimos el sabor a esto, ya estamos los que estamos y entonces ya vamos a meternos más de lleno al asunto. ¿Listo? Vale, admitir aquí a los últimos y como estamos compartido, los que tengan por ahí el videito, por favor apáguenlo, con eso pueden ver más tranquilamente y me pueden escuchar mejor y pueden ver la presentación. ¿Listo? Muy bien, entonces todos ven la presentación, si alguien no la ve diga no, los que la están viendo quédense calladitos, los que sí, el que no la esté viendo pues dígame o mirar si de pronto tiene algún problema ahí con el ancho de banda. Vamos a meternos en el pensamiento computacional, en la abstracción de datos y los algoritmos. ¿Cómo somos capaces de convertir una oportunidad de la humanidad en algo computacional? ¿Y qué se van a llevar hoy? Hoy lo que se van a llevar son los 4 pilares del pensamiento computacional. La decomposición, la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción, los algoritmos y cómo vamos a lograr juntar esos 4 conocimientos para resolver preocupaciones de la humanidad con ciencias de la computación. Ustedes ya saben cuáles son las preocupaciones de la humanidad. Ustedes en la primera tarea, muchos de los que me la hicieron muy juiciosos, ya me encontraron preocupaciones de la humanidad. Vamos a ver cómo esa preocupación que yo tengo en la cabeza, cómo lo llevo a una solución computacional. Ese es el reto del pensamiento computacional. Y eso es lo que se van a llevar hoy, cómo hacerlo, cómo se hace y qué elementos se deben tener en cuenta. ¿Por qué es tan importante? Porque no hay duda pues, que el software se comió el mundo.
El software se comió el mundo. Si habían industrias que fueron completamente reemplazadas hace unos años, la fotografía, la música, los libros y el contenido fueron digitalizados completamente, aunque queden libros físicos, aunque quede música en acetatos, el 90-95% de esas tres industrias hoy son digitales. Y las industrias que en teoría son de cosas muy físicas, hoy por hoy son mayoritariamente digitales. Los carros tienen más tecnología digital que la parte física desde el punto de vista de importancia. Las neveras, una cosa tan elemental como la nevera hoy, cada vez tiene más tecnología digital gracias al mundo de Internet de las cosas. Y entonces la computación se ha metido en todo, en la familia, en las relaciones sociales, en los negocios, en la salud, en el transporte. Hoy con el COVID incluso ya nos toca llevar las emociones al mundo de la tecnología digital. La semana pasada Microsoft liberó un proyecto supremamente interesante. Y bien interesante, ¿por qué razón? Porque desde la perspectiva de lo que nos interactuamos ahora digitalmente con el Zoom o con el Team o ahora con Meet, hay un fenómeno que se está generando que se llama la fatiga del Zoom. Lo han llamado así pues porque Zoom es la más usada. Y se genera ¿por qué razón? Porque cuando yo estoy sentado al frente de la pantalla, el cerebro interpreta que la cercanía de la persona es de 60 centímetros. Jamás estamos a 60 centímetros en una reunión, jamás estamos a 60 centímetros. Entonces el cerebro genera un sentimiento de alerta y eso empieza a generar endorfinas y empieza a generar una cantidad de fenómenos al interior que generan fatiga. Por eso ustedes se dan cuenta, yo lo hago de pie y trato de estar separado. Yo no hago estas conferencias ni estas charlas sentado al frente. Me hago a pie y lo hago y trato de estar separado para que no sientan esa fatiga y puedan escucharme. Entonces, ¿cómo lo hizo Microsoft para resolver este tema? Muy sencillo. Lo que hizo fue, aquellos que no están interactuando, Microsoft congela la imagen y la lleva un poquito más lejana. Gracias a la inteligencia artificial es capaz de detectar quién no está interactuando, congela la mirada y de esa manera ha logrado reducir la fatiga del Zoom. O sea, estamos llevando con tecnología, generarle al cerebro las emociones que necesita para lograr una mejor interacción. Entonces la computación está en todo. Y está en toda una cantidad de aspectos de la vida que gracias a que nosotros vamos a aprender a desarrollar esas soluciones, vamos a resolver una cantidad de problemas. En la genética, en una cantidad de cosas, está metida la computación y el software. Entonces, básicamente nosotros, ¿qué quiero convertirlos yo? Yo quiero convertirlos en algo que se conoce como los Citizen Developers y los Citizen Data Scientists. Aquellos que ven esas preocupaciones de la humanidad. Y ojo el término preocupación, que es un término que venimos usando desde la primera clase. Preocupación, uno no se preocupa solamente por los problemas como ser humano, uno se preocupa también por las oportunidades o por los deseos que uno tiene, o por las necesidades o por los problemas. Y esto es algo que yo hago mucha claridad, porque la palabra preocupación de pronto trae malestar o de pronto molesto, le hace generar a uno cierto tipo de emociones, pero preocupación también, uno se preocupa por los deseos o por las oportunidades que hay. Y hay muchas oportunidades hoy en el mundo digital. Yo cada vez me aterro ver los modelos de negocio que se están creando ahora post-pandemia. Es una belleza la cantidad de modelos. Hay un par de proyectos que estoy analizando muy interesantes. Uno se llama Patreon y otro Teachable, que están reevaluando para aquellos que, por ejemplo, sabían hacer algo, cómo irse a estos sitios y vender lo que saben hacer y cómo estas plataformas, que son ideas de gente como nosotros y como ustedes, que construyen esas necesidades o esas oportunidades de negocio en una solución tecnológica. Entonces, estos Citizen Developers ven esas oportunidades y diseñan y construyen el software. Y un software, pues ya hemos visto con lo que era en la clase pasada, pues es algoritmo y datos. Y hoy vamos a aprender a descomponer esas oportunidades, esas necesidades y empezar ya a diseñarlas y a plasmarlas en términos de algoritmos y datos. Y entonces nosotros nos podemos convertir en Citizen Developer. Además, porque es que desarrollar software hoy cada vez es más sencillo. Es más y más sencillo. De hecho, ahorita les voy a compartir una charla que voy a dictar el 12 de agosto de un tema que se llama el GPT-3, que es un modelo de inteligencia artificial construido por una compañía en Estados Unidos que se llama OpenAI, que es capaz él mismo de escribir software. Y ha generado todo un boom y ha generado toda una cantidad de literatura y de artículos alrededor de ese GPT-3. Entonces, cada vez es más fácil resolver o desarrollar. El problema está en entender esa necesidad, cuál es esa preocupación, cuál es esa oportunidad, cuál es ese deseo y plasmarlo y diseñarlo computacionalmente. Ese es el gran reto. Y para eso yo les estoy enseñando a
a desarrollar dos habilidades fundamentales, la de design thinking, la de pensamiento de diseño, la de ser capaz de ir a ver esas necesidades y es ser capaz de convertirlas y plasmarlas en pensamiento computacional, en una posible solución computacional. Y por eso ese primer ejercicio que hicieron allá en la primera clase, es ver y observar esas posibles oportunidades o preocupaciones que tenemos como seres humanos. Y por eso yo quiero que volvamos y vamos a volver, y la tarea de hoy, vamos a volver a ese ejercicio, que si no nos gustó las cosas que nos imaginamos, volvámoslo a hacer, porque esa es la que vamos a empezar a llevar hoy, a partir de hoy, ya en una solución computacional. Y ahorita vamos a ver por qué tenemos que ser nosotros y no los técnicos. Esa es un poco también la preocupación que de pronto yo no veo, para eso están los técnicos, y no es para eso que están los técnicos, y vamos a ver por qué razón. Entonces, ya de la clase pasada nos dimos cuenta de que el universo es computable. Entonces, así como la premisa fundamental de la ciencia es que el universo era comprensible, la premisa fundamental del pensamiento computacional es que el universo es computable. Y ya no nos queda duda que la física es computable, la química es computable, la biología es computable, la psicología es computable, la sociología es computable, la filosofía es computable, y eso lo vimos un poco en la clase pasada, a partir incluso de ese abstracto tan simple, que era la máquina de Turing de unos y ceros, cómo hemos logrado computar todo lo que queramos en el universo, gracias a ese abstracto que sigue siendo la base fundamental con la que se construyó el primer computador del mundo. Y el computador que tenemos hoy, por supuesto. Entonces, adentrémonos un poco en lo que es el pensamiento computacional. ¿Qué es eso el pensamiento computacional? Entonces, el pensamiento computacional no es solo hacer programación o software. Realmente el pensamiento computacional es un enfoque para resolver problemas. Es un enfoque para resolver problemas que se pueden resolver con computación. Y en el fondo, como vimos en la clase pasada, lo que yo estoy haciendo es llevando una cantidad de tareas que yo hago manualmente o que hago con mi cabeza intelectualmente, se las estoy entregando a la máquina. Nuevamente, ¿con cuál objetivo? Con el objetivo de que la máquina empiece a hacer un poco de tareas que yo estoy haciendo. Por eso no se angustien tanto el tema de la inteligencia artificial, y de pronto los que han leído GPT-3 se angustian con el tema de que estas inteligencias artificiales entonces van a reemplazar al humano. No, el reto es cómo yo llevo esas tareas que hago, y hoy muchas de estas cognitivas, cómo las llevo a que la máquina me ayude a hacerlas mejor, más eficiente, y yo me dedique a las tareas para las que soy. Entonces, ¿cómo expreso esas oportunidades? ¿Cómo expreso esas preocupaciones? ¿Cómo expreso eso de manera sencilla en software, datos y algoritmos? Y voy a decir algoritmos como conjuntos de operaciones. Entonces, el pensamiento computacional, el computational thinking, es esencial para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Es una habilidad fundamental que debemos desarrollar absolutamente todos. Y esto no es un problema solamente de informáticos o de ingenieros de sistemas en Colombia o de personas que desarrollen softwares. Todos tenemos que saber eso. ¿Okay? Entonces, lo interesante es que esto ya empieza a mezclar muchos conocimientos de diferentes fuentes, de diferentes disciplinas, y empezamos ya a hacer una cosa muy interdisciplinar. Entonces, como les he dicho siempre, para florecer en el mundo hoy, y más aún post pandemia o en pandemia, el pensamiento computacional es parte fundamental de lo que debemos conocer como seres humanos. Así como es fundamental saber un lenguaje, saber hablar, saber leer, saber escribir, saber un poco de matemáticas, hacer unas operaciones matemáticas, hoy es fundamental saber de pensamiento computacional. Entonces, ¿qué es el pensamiento computacional? Lo voy a dar en una frase para que veamos los 4 elementos que están ahí. El pensamiento computacional es que yo tengo una problemática, una preocupación, una oportunidad, y yo la debo desglosar en partes más pequeñas. ¿Por qué razón? Porque normalmente yo siempre me imagino una cosa compleja. Y los seres humanos, ¿cómo hemos manejado la complejidad? Simplemente partiéndolo en pedazos. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes, ¿sí? Cojamos cada pedacito. Y después unimos esos problemas de alguna manera para que podamos resolver el problema. Pero esa parte de descomposición es muy importante. Es fundamental, porque a veces yo quiero resolver ya el problema de la humanidad completo. Y a mí me encantaría resolver el problema de la humanidad, pero para poder resolver el problema de la humanidad, pues tengo que devolver, partirlo en pedazos pequeños. Así es como cuando le dicen a uno, ¿cómo se comería un elefante? Pues a mordisquitos pequeñitos, y hay tarde que temprano me lo como todo. Es un poco eso. ¿Y cómo encontrar en esos problemas cuáles son, o en esos subproblemas, cuáles son los datos que necesito? Acordémonos que el computador lo que hace, en términos básicos, que lo vimos en la sesión pasada, es escoger un dato de un estado y pasarlo a otro estado.
Y con eso hacemos maravillas. Con ese abstracto sencillo que se inventó el señor Alan Turing hace muchos años, y que incluso antes de él ya lo habían pensado, pero que fue el señor Alan Turing que realmente lo plasmó de una manera muy hermosa, es que hemos podido construir el computador y la herramienta computacional que tenemos hoy en nuestras manos. Y entonces, ¿cómo llevamos esos pequeños problemas y cómo empezamos a dar esos paso a pasos que necesitamos saber en cómo se mezclan y se manejan esos datos? Y esos son los algoritmos. Entonces, ahí vemos los 4 elementos reflejados en cómo cogemos ese problema o esa oportunidad o esa preocupación y lo desglosamos, lo convertimos en datos y después en algoritmos. ¿Quién debe tener esa habilidad y por qué? Nuevamente, el pensamiento computacional debe ser una habilidad que debemos tener todos. Y no solo los científicos e ingenieros informáticos deben utilizar el pensamiento computacional, sino todas las personas de negocio, los presidentes de compañías, los médicos, los maestros, los que hacen de las ciencias de la vida, los que hacen de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque con eso ellos pueden resolver o podemos resolver problemas del mundo real. Podemos resolver oportunidades del mundo real. Podemos resolver deseos del mundo real. Y no necesito ser un informático, no necesito ser un ingeniero de sistemas para resolver eso. Por eso es tan importante comprender el pensamiento computacional, porque eso me da una base para resolver esos problemas. Y será pues básicamente una de esas habilidades fundamentales hoy en la vida. Porque yo estoy seguro que ustedes ya han hecho esta pregunta muchos. Yo estoy seguro que todos alguna vez han pensado, oiga, esto que estoy haciendo a mano, incluso con tecnología, se podría hacer más fácil. Y se preguntan, oye, ¿y por qué al ingeniero de sistema no lo construye así? ¿Y por qué no es como ustedes se lo imaginan? Por una sencilla razón. Porque es que el ingeniero de sistemas o el desarrollador de software o el informático está preocupado de la tecnología, no del problema. Ahí es donde está el gran reto de nosotros. Y es nosotros ser capaces de entender el pensamiento computacional, porque cada vez es más fácil desarrollarlo para resolver. Yo estoy seguro, y voy a dejar aquí un minuto para que reflexionen sobre esa frase que y estoy seguro que ya se les vienen a la mente 5 o 6 cosas que se digan, oiga, esto yo lo puedo haber hecho seguramente de su trabajo, de cosas que hoy hacen manual, de una cosa que pasan aquí a la mano y que después copian aquí, el copy-paste que les toca hacer aquí. ¿Cuántas cosas de eso no hacen? Y entonces ustedes le echan la culpa, no, pero es que el ingeniero de sistema así como el de, no es capaz. No, y no es problema del ingeniero de sistema porque es que él está preocupado y su conocimiento está enfocado en esa parte. Entonces él no es capaz de entender realmente y con el nivel de comprensión la problemática que tiene ese usuario, de la oportunidad que hay. Entonces por eso es que lo tenemos que hacer. Por eso los grandes desarrollos, los grandes portales de hoy del mundo salieron de una necesidad. Y de las necesidades más locas que ustedes se puedan imaginar, o no más locas, digamos más simples que se puedan imaginar. Voy a colocar 3 ejemplos. Facebook, ¿de dónde nació? De simplemente un fenómeno de cómo hacer chismes en MIT. Chismes, porque eso le encanta a la humanidad. Y miren el portal que tiene hoy Facebook. ¿De dónde nació Amazon? De un señor que era librero, el señor Jeff Bezos, librero, con su esposa, libreras, o librera. Se dedicaban a hacer manejar libros en una empresa X y el otro a vender libros. Y vieron cómo yo vendo libros de una manera más rápida, mejor en los años 90. Y miren lo que tienen hoy. Airbnb, unos amigos que fueron a una conferencia en San Francisco y dijeron, oye, eso está muy caro, ¿cómo consiguiéramos un hotel o una forma de conseguir una reservación o un cuarto mucho más barato? Entonces se dan cuenta todos. Instagram, ¿de dónde nace? Oiga, ¿cómo es que hago yo? Mira esta foto, ¿cómo hago para que quede linda? Un filtro. Si se dan cuenta, son necesidades muy sencillas, que no se las imaginan. Por supuesto que de pronto fue un informático, pero que nace realmente el entendimiento de una necesidad. Y esos que entendieron esa necesidad, sabían pensamiento computacional o aprendieron con pensamiento computacional y construyeron esos 4 o 5 imperios que les estoy mencionando. Bueno, el otro que me gusta mucho es el de eBay. El de eBay, que es muy bonito, que de pronto nosotros lo conocemos con Mercado Libre. Como Mercado Libre, pues, o sea, el equivalente en Latinoamérica se llama Mercado Libre. No es que eBay sea el Mercado Libre, sino que es el equivalente. ¿Cómo? Simplemente truequeando cosas, truequeando antigüedades que la persona tenía. Oye, ¿cómo truequeo una antigüedad por otra? Y de ahí surgió una de las compañías por la cual pasa la mayor cantidad de plata en el planeta, que se llama eBay. Entonces,
Cosas que puedo resolver con pensamiento computacional de preocupaciones muchísimas. Cómo mapear el genoma humano, cómo predecir la propagación de enfermedades infecciosas, cómo coordinar esfuerzos de ayuda en caso de desastres, cómo comprender el impacto de las políticas gubernamentales, etcétera, 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 etcétera. Acuérdense de la primera tarea de clase. Quiero que vuelvan después de esta clase en el ejercicio a acordarse de esa primera tarea. Y les aseguro que a muchos, porque vi muchas de las tareas, se les ocurrió 5 o 6 necesidades y seguramente se les van a ocurrir muchas más. Entonces, la idea del software no es solamente de hacer aplicaciones o de portales internet o de crear juegos. Se trata de usar ciencias de la computación para hacer un cambio positivo en nuestro mundo. De eso se trata el pensamiento computacional. Y en el futuro de esas personas que tengan esas habilidades y que sean capaces de convertir esas oportunidades, esas preocupaciones en soluciones computacionales, que está el futuro del mundo. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más ya después de toda esta introducción motivacional de lo que es el pensamiento computacional. Entonces, básicamente, como les decía, entonces aquí hay una preocupación, que nuevamente es un problema, una necesidad, una oportunidad. Y yo la tengo que volver en una solución computacional, que es una mezcla de datos y algoritmos, y básicamente puedo construir cosas concretas como un software en particular, un sistema de información en particular, una aplicación o una analítica de datos o un sistema embebido. Mire, el otro día vi una aplicación y estaba tratando de buscar el hardware para hacerlo con un amigo, y es muy sencillo, un brazalete acá para reducir el riesgo de contagio cuando yo pase el dedo y me toque aquí en los ojos, porque ustedes saben que cuando yo hago esto y aquí tengo el virus, pues ahí es donde ingresa el virus del COVID a nuestro cuerpo. Ahí es ese movimiento y este gesto que nosotros hacemos permanentemente, o que nos tocamos la boca, es un gesto que hacemos permanentemente, que es muy difícil de controlar, a pesar que nos digan en las noticias, no se toque la nariz, no se toque la cara, no se toque. A uno se le olvida, a uno se acuerda cuando ya tiene el dedo aquí o cuando ya se ha tocado la nariz. Entonces, con un amigo y estábamos pensando en una solución computacional para eso. Incluso vimos después un artículo en MIT que salió de ese proyecto que ya estaba, y es simplemente un brazalete aquí que detecte el movimiento del brazo. E inmediatamente alerta el celular, inmediatamente pinta el celular. ¿Eso qué va a hacer? Va a reducir. Y empezamos a buscar, y claro, por supuesto, todas las ideas que nos le ocurren, seguramente a le ocurren, ya habíamos ido a pensar y ya habíamos encontrado que se habían agotado los sensores que necesitábamos para eso en China. Seguramente cuántos eran construidos. No importa, a veces uno se va a encontrar en que hay soluciones que ya están inventadas. En general todas ya están casi que inventadas, pero el reto es moverse rápido y seguramente uno puede hacer una o dos o una versión mejorada de la cosa. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la motivación para construir soluciones computacionales? Automatizar. Entregarle nuestras tareas a las máquinas. ¿Para qué? Para que ellas máquinas se dediquen a hacer lo que hacen mejor, que es tareas repetitivas, y muchas cognitivas las podemos volver repetitivas, y para reducir errores. ¿Por qué razón? Porque claramente nosotros como seres humanos cometemos más errores que lo que comete una máquina. Muy bien. Bueno, eso es un sistema embebido, ese que les mencionaba acá del brazalete, es un sistema embebido, lo que se conoce como Internet de las Cosas y cosas de estilo, o un robot incluso, o un chatbot, que también es una tecnología que se puede utilizar hoy, que son aquellos sistemas de interacción textual que yo tengo con el cual yo interactúo con eso, o mi Alexa, que alguna vez lo han escuchado por ahí, a veces que menciono el término Alexa y ella responde a eso, es un chat. Entonces vamos a meternos en esos 4 pilares de la computación. Entonces vamos a arrancar con el primero, la decomposición, después el reconocimiento de patrones, después la abstracción y después los algoritmos. Entonces vamos, como dirían, por partes. La decomposición, la descomposición, la descomposición. La descomposición es el proceso de tomar un problema complejo y dividirlo en sus problemas más manejables. Eso lo hacemos permanentemente. Eso es algo que está muy arraigado en nosotros. Eso lo sabemos hacer bien, lo que pasa es que a veces se nos olvida. Hay que hacerlo de manera sistemática. Nosotros siempre cuando tenemos un problema grande lo partimos en problemas más pequeños. Así es que nosotros hemos gestionado la complejidad de los seres humanos, porque nosotros como seres humanos a veces nos queda muy difícil entender las complejidades de las cosas y la partimos en pedazos. Entonces lo que hacemos es un problema complejo, reducirlo en partes más pequeñas y cada problema darle una solución a ese pedacito de ese problema. Entonces así podemos llegar y después juntar esas soluciones pequeñas y llegar a una solución completa, original, al problema original o un problema incluso mejorado. Entonces imaginemos una preocupación, escribir un artículo. Si yo voy a escribir un artículo,
Si yo me enfrento de una a una página en blanco, yo puedo pasar horas y en esa página en blanco, por eso pongo ahí la página en blanco. Entonces, ¿quiénes no nos hemos enfrentado a una página en blanco? Y quienes han intentado arrancar a hacer un artículo así, pueden pasar días, semanas y no avanzan una letra. No avanzan una letra. ¿Por qué razón? Porque es muy complejo el problema solo de arrancar así y que yo me salga fluido y entonces yo escribo y me salga fluido. No. Entonces, ¿qué hago? Yo lo parto en pedazos. Entonces, primero doy una estructura. Yo digo, lo primero que hagan es define un índice. Defina un índice de los componentes de las partes. Entonces, ¿cuál va a ser la presentación? ¿Cuál va a ser el cuerpo? ¿Cuáles son los complementos? Entonces, en la presentación, el título, la identificación de los autores, el resumen, el abstract, las palabras clave, la introducción, el método, y empieza a definir esa estructura. Y esto es con cada uno y lo va escribiendo. Y lo va haciendo. Eso es la descomposición. Y eso en todos los aspectos de la vida se puede llevar o se puede aplicar y seguramente lo aplican. Entonces, ¿cómo lo llevamos de manera sistemática? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué razón? Porque, nuevamente, la tarea de esta semana es coger alguno de esos que me plantearon allá en el primer ejercicio de la clase, o todos. Entre más haga uno, mejor. Yo por eso muchas veces algunos que me han preguntado, profe, es que esta tarea no me ha funcionado, lo intenté, háganle. Y entre más le hagan, mejor. Entonces, lo mismo, allá vamos a coger las 6 o las 7 o las que hicimos, o muchas más que nos vamos a pensar de aquí en adelante. Entonces, miremos el primer ejemplo. Imaginémonos que yo me creo esta preocupación, crear un mapa detallado con Zoom del mundo. Con Zoom no quiere decir con Zoom la aplicación, sino con Zoom es que yo pueda entrar y hacer drill down y ampliar y llegar hasta la casa o llegar hasta el punto donde quiera llegar. ¿Sí? Así algo como Google Earth, ya está inventado, no importa. Pero ¿cómo empiezo yo a identificar? Entonces, lo primero es que yo debo identificar los elementos o conceptos o entidades relacionadas con la preocupación. ¿Qué es eso de los conceptos? Entonces, oiga, yo debería decir que yo tengo mapas, yo tengo imágenes, yo tengo fotos. Entonces, vamos a encontrar esos elementos, esos conceptos y esas entidades. Y voy a irme aquí a una perspectiva lingüística. Y empiezo a buscar esos sustantivos que hay en esa preocupación. Entonces, aquí los sustantivos es mapa. Ah, ok, mapa. Ay, un mapa está compuesto de imágenes o de una foto. Entonces, empiezas a encontrar esos elementos y digo, oh, ok, entonces esas imágenes pueden estar en 2D o pueden venir de satélites o pueden venir de múltiples cámaras y puedo encontrar las fuentes de datos. Lo segundo es, okay, bueno, ¿cuáles tareas voy a hacer o cuáles actividades o operaciones voy a hacer alrededor de esa preocupación? Oye, los mapas hay que cargarlos, hay que buscar un sitio. Cuando yo vaya a utilizar el mapa detallado, yo voy a buscar un sitio, entonces voy a ver vistas detalladas de ese sitio, voy a alejar, voy a acercar. Entonces voy mirando y voy encontrando esas actividades, esas tareas. Entonces, lo primero es, por eso, acuérdense que software es datos más actividades o procesos o algoritmos. Entonces, lo primero que hago es encontrar esos datos, y esos datos los encuentro encontrando los elementos, los conceptos o las entidades relacionadas con la preocupación. ¿Cómo encuentro eso? Sustantivos. ¿Cómo encuentro las actividades y las tareas relacionadas? Verbos. Entonces, me voy un poquitico al español, me voy un poquitico a la lingüística para recordar eso. Sustantivos es la primera parte en donde encuentro conceptos, elementos y entidades. Los que quieran vayan y lean el español, la definición de sustantivo o sintagmas nominales. Y lo segundo, las actividades o tareas, los verbos. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el discurso, lo tengo sin necesidad de saber computación todavía. ¿Listo? Esto lo podemos hacer primero en papel sin ningún problema. Otro ejemplo más. Imaginémonos esa preocupación que yo les coloqué los que hicieron el ejercicio. Este es un ejemplo de los que yo coloqué en mi ejemplo, de los que le puse para que la gente se guiara, para que ustedes se guiaran en las tareas de qué es lo que tienen que hacer. Imagínense eso, inscripciones sin sentido. Y acuérdense que los que leyeron ese ejercicio fue que yo pasé por la calle y vi una persona en una bicicleta con una estampada en la camiseta que decía Man Bike ATM. Ay, ¿qué significa? ¿Qué diseños tan feos? Y yo dije, oiga, esa se me volvió mi preocupación. Yo dije, ¿cómo voy a diseñar inscripciones para camisetas bonitas? Oye, esa camiseta tan fea. Para mí me pareció fea. Mía, Jorge Mario Caro, puede ser que a él le pareció muy bonita, pero es mi preocupación. Ok, muy bien. Entonces identifico primero los elementos, conceptos, entidades relacionadas con la preocupación. Inscripción, camiseta, persona. Ok. Entonces aclaremos un poco más la preocupación. Ahí es donde empiezan las preguntas del qué y el por qué a ser tan interesante. Por eso volvamos a recordarnos de nuestros niños. ¿Y por qué? ¿Y para qué?
Y que acuérdense que los niños preguntan sabiamente porque están ampliando el conocimiento. ¿Qué es una inscripción? Ah, pues una inscripción es una imagen impresa o estampada en la camiseta que usa una persona. Ah, bueno, entonces ahí ya tengo los elementos: inscripción, camiseta, persona, imagen, ¿sí? Entonces ahí yo lo mismo, entonces eso podría venir de diferentes fuentes, las imágenes, entonces lo mismo, entonces voy empezando a ver otras cosas que aparecen a esta y empiezo a mezclar ahí cosas que pueden aplicarse acá. ¿Listo? Entonces puedo tener un banco de imágenes públicas, listo. Bueno, identifico la tarea y actividades operaciones alrededor de esa preocupación, no me salgo de la preocupación. ¿Cómo diseñar inscripciones para camisetas bonitas? Entonces hay que decir la camiseta y la imagen para una persona. El colocarse la camiseta, el cargar las imágenes, el buscar y seleccionar la imagen, que la persona que va a seleccionar la imagen. Entonces ahí empiezo a poderle poner incluso hasta a veces tecnología de inteligencia artificial. Yo podría hacer un test de personalidad a la persona que está seleccionando en mi sitio o en mi aplicación o en mi sistema ya pensado como sistema y le hago un test de personalidad y le recomiendo el mejor estampado a esa persona. Nuevamente, test, estado 1, operación de inteligencia artificial, estado 2, imagen. ¿Se acuerdan de nuestro concepto de estado 1 y estado 2? Los que no se acuerden de eso pueden volver nuevamente a repasar la presentación de máquina de Turing que vimos la semana pasada. Una más, ejemplos, van 3 ejemplos. Pérdida de tiempo en redes sociales, fue otro de los ejemplos que coloqué allá. ¿Cómo aumentar mi productividad? Esa fue otra de las preocupaciones que coloqué ya en la tarea, para cómo empiezo ya a volverla una solución computacional a esa preocupación. Entonces, identificar los elementos, conceptos ya relacionados. Nuevamente, busquen los sustantivos. Redes sociales, productividad, mí. Bueno, aclaremos, ¿qué es eso de productividad? Oh, la capacidad o grado de producción por unidad de trabajo. Pues voy a internet y busco la palabra si no me la sé. ¿Qué es mí? Pues yo soy una persona. ¿Qué es una unidad de trabajo? Pues las actividades laborales que hago en un día. Entonces ahí yo ya sé que entonces tengo conceptos como capacidad, como producción por unidad de trabajo, persona, actividad laboral, ¿qué hago en un día? Y ya empiezo a definir cuáles son las tareas o actividades o operaciones alrededor de esa preocupación. Entonces yo hago actividades laborales, yo miro redes sociales, hago cosas personales, yo registro uso, yo me mido, bueno, empiezo a ver cuáles son los verbos asociados a esa preocupación que tengo. Y esto entonces nuevamente, primero siempre trato de encontrar los sustantivos que me identifican las entidades, conceptos y elementos relacionados con él, y el segundo los verbos, que son las que me generan las actividades alrededor. Muy bien. Excelente. Entonces ya empezamos a partir el problema en 2 pedazos, incluso podría partirlo en pedazos más pequeños aún que eso. Esto puede ser mucho más drill down, incluso ir más y más si el problema sigue siendo muy grande. Ahora vamos a hablar del segundo pilar de la computación, que es el reconocimiento de patrones. ¿Qué es eso del reconocimiento de patrones? Cuando descomponemos el problema, encontramos patrones entre los subproblemas, cosas similares o características compartidas. Entonces, un patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Esa es la definición del diccionario. En ingeniería de software se utiliza mucho el concepto de patrón de diseño de software, que es una solución general y reutilizable para un problema común dentro de un contexto dado en el diseño de software. Hay una definición un poco compleja, pero no es más que encontrar una solución que aplica aquí a otra cosa que aplica aquí. Y ahí quiero que vayan y miren el comentario que hizo una estudiante muy linda de este curso, que hizo un comentario en donde dijo: oiga, profe, es que me quedó impactado cómo un profesor de estadística o como un experto en estadística se le ocurrió usar las tarjetas perforadas que se usaban para programar los telares para ingresar los datos en un computador. Y esa es la mejor descripción del reconocimiento de patrones. ¿Cómo llevo una solución de un patrón, de una cosa que resuelvo aquí? Con esto, ¿cómo soy capaz de llevarlo a otro ambiente o a otro entorno? Y esto es lo que sí solo sabemos hacer los humanos. Esto sí, creo que van a pasar muchos años, por lo menos de mi vida, yo creo que no voy a ver un software que sea capaz de encontrar un patrón de una cosa que se hace así aquí, en ese contexto, y se hace acá, en otro contexto. Y en eso de esa manera es que se ha logrado encontrar los mayores inventos de la humanidad. Incluso podrían decirse que se han encontrado por error, porque se estaba haciendo aquí una cosa, miércoles, esto lo puedo aplicar acá. Y eso es lo que aplican acá, y aquí se convierte en una gran solución. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Yo la recomendación que hago es observar mucho, mirar mucho.
No dedicarnos solo a nuestra profesión. Los abogados que están aquí pues van a empezar a ver otros patrones, pero miren, hablen con un sociólogo, hablen con otra persona, hablen, miren, observen otras cosas y vean, oiga, esto cómo lo podría aplicar, oiga, esto que se hace aquí así, cómo lo podría aplicar. Entonces, descubrir patrones es muy interesante porque nos permite aplicar soluciones que ya existen. Entonces miren aplicaciones, miren software, oye, esto que se hace aquí en este software, en esta solución, yo lo podría aplicar aquí en este contexto. Y el ejemplo que estoy mostrando aquí, el ejercicio que estamos haciendo, es básicamente en el caso de crear un mapa detallado del mundo, el zoom que veíamos en el mapa detallado, no el zoom de los videos, sino el zoom de poder ingresar al mapa y ampliar. Y las inscripciones sin sentido, básicamente encontramos operaciones. Ambos manejan imágenes, y ambos manejan operaciones de buscar y seleccionar una imagen. Entonces, de esa manera yo identifico un patrón que nos sirve para solucionar un problema de acá en otro problema de acá. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar algo que de pronto no sé cómo solucionar acá, de pronto puedo encontrar un patrón. Esta es una de las habilidades más difíciles de desarrollar. Y por eso es que yo a veces, ustedes me han visto que cuando yo hablo, a veces trato de usar muchas metáforas. Las metáforas me ayudan en eso y yo lo hago a conciencia precisamente para desarrollar esa habilidad en mi cabeza de poder ser capaz de comparar algunos conceptos de una cosa con otros conceptos de otra cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resuelve ese patrón identificado Google en su aplicación de búsqueda? Entonces, si uno va y busca Google, uno dice, pues en Google yo busco. Entonces, lo que yo digo es, yo digito unas palabras clave en Google y el Google me dice cuáles son las páginas o sitios de Internet que me sirven. Entonces lo mismo podría aplicar allá, lo mismo. Entonces yo debería buscar unas palabras claves para las descripciones de imágenes de camisetas, entonces yo doy esas palabras y entonces me va a traer las imágenes que más se relacionan. Entonces de esa manera yo cojo un patrón de algo que se resuelve aquí de una manera, lo aplico aquí en otra manera. Eso es reconocimiento de patrones. Muy bien. Les voy a dar ahí, hoy sí les voy a dejar acá un minutico para que reflexionen ahí sobre esos dos, esos dos pilares, la descomposición y el reconocimiento de patrones. Entonces ya me tomo aquí. Uy, está haciendo frío. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a la abstracción. Abstracción y ya la representación de datos. Muy bien, entonces ya hemos encontrado esas entidades, esos elementos, esos conceptos en esa primera parte de la descomposición. Y ahora tenemos que empezar a llevar esto a convertirlos en datos. Tenemos que empezar a convertir esos elementos en datos. Y aquí empezamos a eliminar detalles. Abstraer es el proceso de eliminar detalles innecesarios de un problema. Acuérdense que el computador lo que hace es una máquina de procesar datos, que es una máquina de que coge un dato en un estado 1, en un valor 1, y lo lleva a un dato en un valor o en un estado 2. Acordémonos de esa descripción abstracta. Los que no han visto ese video, lo repiten, por favor, que está ahí en la sesión anterior, para que entendamos eso de cómo partió eso de la máquina de Turing. Pero eso es en el fondo lo que hacemos en computación. Yo cojo unas palabras claves y las digo en Google. Palabras es la variable en un estado 1, y él me devuelve unas páginas web diciéndome esas páginas web se refieren a esas palabras que usted dijo. Dato, estado 2. ¿Listo? Entonces, esos elementos que yo ya describí allá, esos elementos que yo ya encontré allá como camiseta, como persona, yo ahora sí lo tengo que volver datos, lo tengo que volver atributos, lo tengo que volver columnas. Sobre esta parte de volver estos datos y modelos de datos, hay una clase en particular la próxima semana. Muy importante porque ahí es donde está para mí el corazón de toda la informática y de todas las ciencias de la computación. Pero por ahora vamos a empezar a entender qué es eso. Entonces yo, cada uno de esos elementos digo, oye, para mi preocupación, ¿qué información debo yo guardar? ¿Qué dato debo guardar de esa entidad que encontré en esa primera parte de la descomposición? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo tener? Entonces yo necesito dar solo lo esencial, lo que me sirva. ¿Por qué hago tanto énfasis aquí? Aquí es donde está la abstracción importante. En muchas organizaciones pasa que guardamos más datos de lo que necesitamos y a veces nos ponen a capturar una cantidad de datos que no se usan para nada. Y yo coloco el ejemplo. En un formulario de registro de banco, cuando me dicen a mí, Regis, me viene una cantidad de datos y yo lleno, y el banco jamás usa esa data. Jamás usa esa data. Por eso es que no la pueden usar y no la pueden aprovechar más, porque tiene una cantidad de datos que ni siquiera saben para qué sirve.
Entonces vamos a traer los elementos necesarios y fundamentales para eso. Entonces, básicamente, como les decía y como veíamos de la clase pasada, la humanidad es un gran conjunto de datos, lo que veíamos de la charla pasada, que lo que hacemos es pasar de un estado 1 a un estado 2 y así sucesivamente los datos para entenderlo. Eso es lo que hace un computador y así es que nosotros hemos venido entendiendo el universo y en el mundo en el que nos movemos. Veamos con un ejemplo. Preocupación, inscripciones sin sentido. Entonces identificamos los elementos, entonces identificamos el elemento persona, camiseta, imagen, y pues que aquí hice una copia de allá acá tal cual, pero encontré cuáles elementos. Entonces aquí encontré los elementos. Este es simplemente una copia del pedacito que hicimos allá en la descomposición, pero cada uno de esos elementos ahora los vamos a detallar un poco mejor. Entonces vamos a coger ahora los sustantivos de cada uno. Entonces aquí ustedes ven, resalté los sustantivos. Entonces imagen, camiseta, persona, fuentes, banco de imágenes, creativos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, todos esos son sustantivos o sintagmas nominales. Entonces les recomiendo ir a leer un poco sobre sintagmas nominales para poder identificar eso, porque ahí es donde está la información, ahí es donde está el conocimiento. ¿Okay? Ahora voy a detallar un poco más qué es lo que necesito guardar de esto. Entonces de imagen necesito el título de la imagen, la descripción de la imagen, el tamaño, el formato. De camiseta necesito talla, color de fondo, material. De persona necesito el nombre, el correo, la edad, el género, el color de los ojos. Claro, porque si le va a estampar una camiseta le voy a recomendar pues, que les haga con su color de ojos, puede ser interesante. En el banco de imágenes, ¿dónde está esa imagen? ¿En qué URL? La cantidad de imágenes. En los creativos, que son las personas creativas, el nombre, el correo, profesión. ¿Por qué razón? Porque yo dije por acá que podría ser la recuperación de las imágenes, puede ser públicas o aportadas por creativos diseñadores que hacen imágenes para estampar. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de esos elementos voy identificando. Por ahora, traten de identificar los elementos así como estoy colocando ese ejemplo. Nuevamente, la próxima clase, si ustedes van a ver, todo esto está siendo conectado. Todo eso vamos a ir a desarrollarlo aún más en un detalle técnico en la próxima clase, que son los modelos de datos. Si se acuerdan de la primera presentación del curso, la siguiente parte que sigue o la clase de la otra semana es la presentación de lo que son los modelos de datos, ya cómo entender qué es estos modelos de datos ya en términos un poco más técnicos. ¿Listo? Nuevamente, preocupación, pérdida de tiempo en redes sociales, lo mismo, hice la copia del pedacito acá, primero identificar los elementos o conceptos relacionados de la primera parte. Entonces, red social, el tipo de red social, la URL, el tipo de contenido, el uso, a qué hora lo uso, a qué fecha y hora lo uso, qué tiempo lo uso, actividad laboral, cuál es el tipo de actividad laboral que hago, el tiempo de dedicación, fecha de inicio, fecha de oro, porque lo que estoy buscando es medir, porque estoy buscando la productividad. El grado de producción, horas de actividad versus horas totales, de persona, qué información. Entonces voy ya detallando los elementos de información que me van a permitir cumplir esa tarea. Eso es lo que se conoce como la abstracción y es la identificación de los datos. ¿Okay? Entonces, muy importante. ¿Por qué razón? Porque son los datos los que nos permiten entender el universo. Son los datos los que nos permiten construir nuestros modelos en la cabeza. Entonces ahí es muy importante esa tarea. Nuevamente, háganla. Por ahora no nos preocupemos del tema técnico porque lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Por ahí vamos a arrancar. Ahora pasemos al algoritmo. ¿Qué es eso del algoritmo? Entonces, en las matemáticas, en lógica y en ciencias de la computación y todas las disciplinas relacionadas con esto, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo tareas o actividad. Esa es la definición de la Wikipedia. A mí me gusta mucho cuál es la definición de la Wikipedia porque son bastante buenas, unas más complejas que otras, pero es una buena punto de entrada para cuando yo quiero entender una definición. Pero voy a redactar esa definición de una manera más sencilla con lo que yo creo que deberíamos entender lo que es un algoritmo. Esa es la definición de la Wikipedia. Entonces, un algoritmo, básicamente, en matemáticas y en lógica, es un conjunto de instrucciones o reglas, definidas y no ambiguas y ordenadas, infinitas que permiten típicamente solucionar un problema, ¿listo? O permiten solucionar una preocupación, ¿listo? Entonces, las instrucciones, que son operaciones, tenemos de dos tipos. De datos, muy de datos, que son entrada, proceso, salida, que pasan un dato de un estado 1 a un estado 2, o de tareas o actividades humanas, de cosas que hacemos los humanos, muchas de ellas físicas principalmente. Entonces, es muy importante separar esos dos tipos de actividades y con los ejemplos que les va a mostrar la diferencia entre unos. Y las reglas. Las reglas o decisiones es que nosotros tomamos permanentemente decisiones en las actividades que hacemos.
Ojo, y aquí quiero hacer una especial énfasis. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos reglas y decisiones que estamos permanentemente tomando, que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué razón? Porque las tomamos de manera mecánica. Porque nuestro cerebro, como les he dicho en clases pasadas, es muy eficiente. Al cerebro no le gusta consumir calorías. No le gusta consumir calorías, por eso él genera modelos, pero eso él siempre toma la decisión. Pero en el fondo hay una decisión. Voy a colocar con un ejemplo coloquial que de pronto algunos me han oído hablar o de pronto lo he mencionado en charlas pasadas, y es: imagínense cuando ustedes se levanten. Cuando ustedes se levanten, ustedes toman una decisión. ¿Qué hago primero? Y normalmente siempre la decisión es la misma, pero ahí hay una decisión. Entonces yo, por ejemplo, voy y me tomo un café. Después de tomarme el café, voy y me baño. Y después de bañarme, voy y me pongo la ropa. Y normalmente tomo casi que siempre la misma decisión con respecto a la ropa. Por eso es que uno ve a las personas siempre que se visten de negro, permanentemente, en las 2 o 3 veces a la semana, se visten de negro. O los que se visten de ciertos colores siempre se visten permanentemente y se ponen la misma combinación de ropa. Ahí hay decisiones. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero ahí estamos tomando decisiones. Entonces hay que tener especial cuidado en las decisiones. ¿Por qué razón? Porque en las decisiones es donde empieza a jugar la inteligencia artificial de manera importante. ¿Por qué? Porque es ahí en donde yo le puedo dar más datos a esa inteligencia artificial para que tome decisiones mejor por mí. Ejemplo, el café. Si yo puedo saber que, o no, bueno, yo sé, por supuesto, tengo data histórica y además sé que a las 10 de la mañana tengo una reunión con el jefe, que la reunión es compleja, pero que además dormí regular hongo, que entonces me estresé y que tengo los, no sé, el cortisol o qué sé yo, alguna cosa subdisparada, pues debería haber una inteligencia artificial que me diga: ¿sabe que no se tome el café? Debería haber una Alexa que me diga: no se tome el café, hoy tómese más bien una agüita aromática, y no haga la mecánica. ¿Por qué razón? Porque si se toma el café, pues voy y me despacho con el jefe, le echo la madre, me echan del trabajo y me quedo sin trabajo. Entonces, es muy importante, y es muy importante identificarla. No son fáciles de identificar, no son fáciles de identificar, pero hagamos un esfuerzo ahí, importante. Muy bien, entonces veamos un ejemplo de una tarea. La lámpara no funciona, y voy a mencionar un poco: la lámpara no funciona, entonces aquí está la regla de decisión. Aquí entonces al frente vamos a encontrar un diagramita. A este diagramita lo que se le conoce como diagrama de flujo. Los algoritmos se plantean en un lenguaje gráfico que se llama diagrama de flujo, en donde básicamente es un lenguaje muy simple. Vamos a tener aquí como cuadraditos que definen las actividades, vamos a tener aquí rombos en donde se definen las decisiones, y vamos a tener aquí flechitas para definir el orden o la secuencia en que se va ejecutando las cosas. Entonces, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada? No, entonces la enchufo y resuelto el problema. ¿Sí está enchufada? ¿El foco está quemado? Sí, pues cambio el foco y resuelto el problema. ¿No está quemado? Y la lámpara no funciona, pues la lámpara hay que comprar una lámpara nueva. Entonces, si se dan cuenta, esas son actividades muy humanas, pero aquí hay lo que les decía, aquí hay una decisión, aquí hay decisiones, por ejemplo. Entonces, en lugar de yo gastarme el tiempo, no sé, si de alguna manera Alexa, mi asistente, imaginemos, yo molesto mucho con Alexa, porque ese tipo de asistente lo vamos a tener mucho los humanos hacia el futuro. Si Alexa se da cuenta, porque toda la conectividad de la casa está conectada a Alexa, porque de hecho es una tecnología hecha para eso, Alexa me puede alertar: ojo, la lámpara tal no está conectada porque no la siento. O sea, él siente si algún dispositivo está conectado o no. Entonces dicen: la lámpara no está conectada, entonces yo voy y la enchufo. En vez de ponerme a mirar a ver qué será y prendo y apago y modo, no, simplemente voy y la conecto. Lo mismo puede pasar con el foco. Si está conectada, incluso la misma lámpara me puede decir: oye, no, tengo el foco quemado. Entonces, no tengo que ponerme a desbaratar ni a saber qué es lo que estoy, ni a inventarme nada. Entonces, si se dan cuenta, aquí en las decisiones, es aquí en donde yo puedo empezarle a dar esas decisiones a las máquinas. Por eso hago tanto énfasis en encontrar esas decisiones que se toman en esas etapas, en esas problemáticas, en esas oportunidades que hay. ¿Listo? Entonces vamos a colocar otro ejemplo. Entonces, voy a colocar otro ejemplo de cómo se hace un algoritmo. Voy a dar dos ejemplos antes de meterme en los ejemplos de la clase para que los vean. Cómo se plasma un algoritmo. Entonces, llenar una taza de té negro. Entonces, llenar la tetera con agua, hervir. Cuando el agua hierve, decisión o pregunta, verter el agua. Aquí lo puedo escribir en texto. Si ustedes ven ahí, lo estoy escribiendo en texto. Colocar una bolsita de té negro en la taza, dejar reposar el té durante 5 minutos, retirar la bolsita. Eso claramente todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. Esto se puede plasmar en un diagrama de flujo, básicamente lo mismo. Entonces inicio, llenar la tetera con agua, hervir. Cuando el agua hierve, entonces no ha hervido, entonces vuelve a hervir, ¿sí? Y sigo y dejo ahí en un proceso cíclico
hasta que hierva. Entonces, mientras no haya hervido, entonces ahí vemos una cosa importante, es el mientras que. Mientras no haya hervido, pues nada. Y de hecho yo voy y miro, no ha hervido, me devuelvo. No ha hervido, voy y miro. Sí, y eso lo hacemos. Nosotros vamos a estar varias veces y miramos, ¿sí? O si tenemos una teterita de esas que suena, pues buenísimo, porque tenemos la tetera que suena y ella nos avisa, ¿sí? Una vez hervido, entonces vertemos el agua, colocamos la bolsita, dejamos reposar durante 5 minutos, retiramos la bolsita. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, en estas decisiones, es cuando empezamos a hacer innovaciones, por eso mencionaba el tema de la tetera. Entonces, ¿cómo eso que está plasmado ahí en texto, lo plasmo en un diagrama de flujo? No utilizo ninguno de los elementos. De hecho, ustedes van a encontrar en PowerPoint, en todas las herramientas, en Word, en todos lados, van a encontrar ya esos diagramas, porque son muy interesantes para plasmar este tipo de actividades, porque son mucho más claras. ¿Listo? A esto lo que nuevamente se llama un diagrama de flujo, y a ese diagramas o estas figuras gráficas son las que se utilizan para construir los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo, este es de muy actividad humana. Aquí vemos muchas actividades humanas. ¿Está bien? La idea es cómo logramos que esas actividades humanas las llevamos a máquinas. ¿Listo? Y vamos a ver mezclas de actividades humanas. Este es un diagrama de flujo de un proceso simplemente de datos. Aquí sí solo vemos datos, ¿sí? Entonces aquí este es un solo programa de datos, ese es el algoritmo para calcular la raíz cuadrada de un número. No nos vamos a hacer ese programa nunca, ni vamos a construir el software de eso, porque eso ya está hecho en una función. Ya eso está hecho de una manera mucho más fácil de usar. Pero pues quiero mostrar este diagrama de flujo, lo mismo. Entonces aquí hay un gráfico adicional cuando se habla de datos, que es este rombito así, este paralelo así, que es cuando son datos y cuando voy a leer datos. Entonces utilizo este diagrama de flujo, que significa la entrada. Normalmente todos los que tienen que ver con datos son diagramas de entrada, proceso y salida, y el resultado. ¿Listo? No voy a explicar mucho, solamente quería explicar eso, en donde básicamente yo tengo un estado 1 en un estado 2. El reto también nuestro es cómo convertimos eso del día a día en datos. Ese es un reto fuerte nuestro en lo que es el pensamiento computacional, que vuelvo y repito, la otra semana, el otro sábado, vamos a trabajar mucho sobre los datos. ¿Listo? Ahora, listo, entonces vamos a nuestra preocupación que traemos del ejercicio. Crear un mapa detallado del mundo. Algo así como el Google. ¿Listo? Entonces yo me fui a las tareas, la segunda parte. Entonces la segunda parte que hice allá en la decomposición, entonces digo cuáles actividades o operaciones alrededor de la preocupación. Cargar los mapas, las imágenes, fotos, buscar y seleccionar un sitio, crear niveles de vistas detalladas para permitir acercar y alejar el mapa. También puedo hacer anotaciones en el globo, imágenes con información sobre varias ubicaciones. Por ejemplo, colocar el nombre de una dirección y ahí colocar, aquí queda la Universidad Externada. Quise hacerlo a mano, ¿por qué? Porque seguramente muchos de esos háganlos a mano primero. Yo lo hice a mano, no por pereza, sino porque les quería mostrar que también háganlo en papel a mano primero. Entonces, tengo el inicio, entonces cargar fotos, como es un tema de datos, buscar imagen, entonces, ¿es la imagen que necesito? No, entonces vuelvo acá, el mientras que, entonces mientras hasta que encuentre la imagen que necesito. Encontré la imagen que sí, listo, hago zoom, quiero más zoom, entonces quedo ahí. Eso es lo que se llama, cuando ustedes van aquí, eso es lo que se llaman los ciclos, que los vamos a ver por allá en programación muy importante, y cuando ya digo, veo el resultado y fin del diálogo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que veo de un pedacito que es conseguir la imagen, que es conseguir la imagen que quiero y llegar al detalle que quiero. Seguramente pueden haber varios algoritmos, varios diagramas de flujo, porque seguramente pueden haber mucho más tareas. Acuérdense que esto es un ejemplo sencillito, pero ustedes por eso en la descomposición ustedes pueden encontrar muchas tareas. Y puede ser que una tarea no la hagan en un solo, no que todas las tareas las hagan en un solo diagrama, pueden hacer varios diagramas para definir las diferentes tareas. Lo mismo, la preocupación, pérdida de tiempo en redes sociales. Y aquí quise hacer una cosa un poco más elaborada con respecto a actividades humanas y actividades de datos. Aquí entonces, por ejemplo, inicio. Entonces aquí, pues ya hice lo mismo, cogí, hice copy y pegué. Pero ¿yo qué hago? Entonces me dije, me voy a poner a pensar aquí. Y aquí viene una cosa importante del design thinking. Aquí viene una cosa importante cuando esté construyendo los algoritmos del design thinking. Cuando yo vea la preocupación o cuando vea la preocupación, trate de ver cuáles son las actividades que se hacen alrededor de esa preocupación. Entonces trate de pensar, si no las tengo claras, obsérvelas. Por eso en Design Thinking se utiliza mucho el Journal Mapping, que es básicamente observar a las personas que hacen esas actividades. Y hay personas que se sientan a pensar y a mirarlo. De hecho, les cuento que cuando se inventó el iPod, el primer gran producto innovador de Apple, el señor que se inventó el iPod se la pasaba días enteros en un parque mirando
cómo la gente usaba los audífonos y la música y preguntando y observando. Por eso la observación es tan importante. Entonces aquí, pues me puse a pensar en la persona y me puse a pensar en mí que quiero buscar y aumentar mi productividad. Y bueno, yo me levanto, yo preparo el ambiente de oficina, yo veo redes sociales, entonces decido si veo la red social o no. Y si decido ver la red social, visito la red social. Y después de que he visitado la red social, pues realizo ya las tareas de trabajo, ¿sí? Y ya cuando termino la tarea de trabajo, decido continuar. Si decido continuar, la flecha hacia arriba al hacer otra tarea de trabajo, o si no, voy a visitar redes sociales. Entonces plasmo el diagrama de alguna manera de lo que yo hago en el día a día. ¿Por qué? Porque aquí yo ya puedo empezar a ver aquí, oye, ya veo redes sociales, entonces aquí hay una decisión. Aquí continúo con mi trabajo sobre redes sociales, aquí hay otra decisión. Y aquí ya puedo empezar a ver que algunas de estas, hoy que las hago manuales, puedo tener datos. Entonces, si yo quiero medir, que es una de las actividades que quiero hacer, oye, yo debería aquí registrar, en el momento en que ingreso aquí a visitar redes sociales, registrar el tiempo, cuánto me gasté en redes sociales, o contarlo, para empezar a registrar y tomar datos. ¿Listo? Entonces, de esa manera, el pinto este no me quedó tan bonito, pero bueno, ahí me alcanzan a leer a mano y después es que lo pasen en limpio bien bonito. Muy bien. En resumen, estamos perfectos, estoy cronometrado. En resumen, las 4 pilares de la pensamiento computacional son la descomposición, donde analizamos un problema complejo, sistema en partes más pequeñas, que son más manejables y más fáciles de entender. Nuevamente, partirlo primero en 2 grandes bloques, entidades, elementos de la preocupación y actividades al respecto, y ahí empezar a detallar un poco más cada una de esas partes. Reconocimiento de patrones, en donde encuentro similitudes, puede ser entre cada una de las partes o en cosas aparte, puede ser en otras problemáticas, en otras cosas que conozco. Representación y abstracción de los datos, qué datos voy a empezar a guardar de esas entidades o elementos que encontré en la descomposición, y qué algoritmos voy a empezar a construir para empezar a entender más esas actividades que se hacen ahí. Muy bien. La tarea de esta semana está basada en esto, es hacer este ejemplo. Yo ahí les voy a colocar, ahí les coloqué en el documento los ejemplos que acabamos de ver aquí desarrollados y la plantilla con la cual ustedes van a ir construyendo para su preocupación, para aquella que definieron el primer día o la primera tarea. Puede ser esa o puede ser unas nuevas. Ustedes seguramente cuando vayan a leer y después de todo lo que hemos visto aquí, seguramente van a empezar y se les ha ampliado la posibilidad. Entonces vean esas nuevas posibilidades que tienen y empiezan a definir otras nuevas, o si la que quieren desarrollar, pues entonces vayan desarrollando. Porque de aquí en adelante vamos a ir desarrollando. Y los que hagan juiciosos las tareas, al final, en el último día de clase, ¿se acuerdan que pusimos una sesión 9? Yo les voy a ayudar a construirla, se las voy a llevar a convertirla en una solución real, concreta, y que puedan desarrollarla y volverla realidad en un momento determinado. Entonces, esa es la primera tarea. Hay una segunda tarea de ñapa, que siempre pues es una ñapita, es un regalo que yo les hago, es el siguiente. Yo hice este diagrama de flujo, que es encontrar, ¿esto es para qué? Para que vayamos empezando a saborear cómo empieza a meterse o a convertirse en estos diagramas de flujo en software. Entonces, este es un diagrama de flujo muy sencillo para encontrar el número más grande en una lista de números. Entonces, leo una lista. Si la lista está libre o empty, pues termino. Si no hay ningún número en la lista. Si no, leo el primer elemento de la lista y miro si este es el ítem. Yo tengo una cosa que se llama ítem. Si este es el mayor que el ítem, entonces, si es mayor, almaceno en ítem ese valor y sigo hasta que termine de leer toda la lista. Y al final, cuando termine de leer toda la lista, pues finalmente voy a encontrar el mayor, porque lo que voy a hacer es, leo el primer ítem y empiezo a comparar con el siguiente. Si ese es mayor, si este es mayor que este, entonces reemplazo este acá. Y empiezo ya a tener el concepto de variable. Tranquilos, no se angustien los que no han programado, no se me angustien, que eso lo vamos a ver en la próxima clase en detalle. Pero lo que sí quiero es que yo hice otra cosa. Esto se los llevé y están en las diapositivas al final. Ese algoritmo, este diagrama de flujo, está hecho así en Scratch, para el que lo quiera ejecutar en Scratch. Les puse la imagen y no les compartí el proyecto para que me hicieran copy-paste del proyecto y que tuvieran que hacerlo ustedes a mano los que quieran hacer. Aquí lo único raro que tienen que hacer es que aquí van a tener que crear una variable que se llama make a list, una variable que se llama input list, que es la que usamos por aquí, y estas otras variables, que es donde voy a tener el máximo valor y los valores temporales que voy a ir moviendo de un lado a otro en el max value para que lo tengamos ahí. ¿Listo? Y este es el algoritmo. Y aquí los voy a empezar a sintonizar y a meterse con el concepto de variable. Muy
ya en programación, que vamos a empezar a afinar la otra. Pero aquí ven el dibujo, cómo hacerlo, aquí está el resultado, y lo que hace es generarle una lista siempre aleatoria de valores entre 10 y 100, y le calcula y le encuentra el valor máximo. Ejecútenlo, aquí está, y aquí lo ven su ejecución. Pero pues se los pueden del PowerPoint para que lo puedan después ejecutar en su Scratch.